Voy a acomodar acá. Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que nos están escuchando en este momento. Es un placer para mí en este programa número 56 del podcast Citas Ciegas tener a un gran amigo. Nos vamos hacia el sur de nuestro continente americano y el día de hoy tenemos a José Manuel Preda, directamente desde San Luis, Argentina. José, muy buenas noches para ti, ya bastantes noches. Aquí recién empezando las noches en Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ronald, pero muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad, gustoso de estar aquí compartiendo este tiempo contigo. Y no, ya se nos estaba haciendo un poco como tarde, ¿no, José? Después de habernos encontrado hace un año allá en Asunción, en Paraguay, en el evento de Latinoamérica Oracle User Community, habíamos quedado hablado de que era necesario hacer este programa, pero se nos fue el tiempo y en tus ocupaciones y demás, y en las mías también, pero nunca es tarde, dice, cuando la dicha es buena, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y con los buenos amigos, doble, ¿sí? Así que, bueno, un gusto estar por aquí nuevamente y bueno, espero que esta charla, bueno, sea agradable para todos, para todos. Sí, y empecemos conociendo un poquito de José. José, ¿dónde naces? ¿Cómo fueron tus primeros años de infancia? Tu primera época, digamos que en los primeros años antes de entrar a la primaria, a la edad escolar, ¿cómo fue esa época para ti? Uy, me estás pidiendo mucho, ¿eh? Mira que ya tengo 50 encima, ¿sí? Recién cumplido. Así que vamos a tratar de hacer memoria. Bueno, yo soy de Asunción, de Paraguay. Nací en el año 1974, 13 de junio del 74, un invierno. Bueno, que Paraguay en realidad no tiene muchas estaciones. Se dice que tiene solamente la del verano y la del tren. Así que los únicos días fríos que hay en Paraguay son en junio. Así que nací en un día bastante frío, atípico para Paraguay, que tiene 40, 45 grados. Y bueno, eh, nací eh, de una familia muy trabajadora, de allá, muchos de ellos funcionarios públicos, ¿sí? Que trabajaban en los municipios, trabajaban, sí, en distintas actividades de ese estilo. Y bueno, por parte de mi madre teníamos una descendencia italiana y de parte de mi padre también. Entonces soy un poquito una mezcla. Fui el primer hijo varón y el primer nieto varón, así que fui bastante consentido por mis tíos, por mis abuelos, ¿sí? Durante la infancia. Así que tuve una infancia muy feliz, digamos, tengo recuerdos muy felices de esa época. Muchas fiestas, mucha algarabía, muchas cosas grandes, ¿no? Así que, no, fue una época muy linda, muy, muy linda, la verdad. Y por ser el primer nieto y el primer hijo, me dices, de tu familia. Claro, o sea, mi padre era el hijo mayor, Ajá. ¿sí? Mi madre era también una de las mujeres más grandes de la familia. Entonces, bueno, se casaron, me tuvieron a mí, y yo fui el primer nieto del lado de mi papá y del lado de mi mamá también. Y, Entonces era como y todo grande, al digamos. ser el primer nieto y demás, ¿cómo fueron sus primeros años, José? ¿Eras demasiado consentido? Y ¿Eras... era muy consentido, obviamente. Ay, Siempre trataban de perseguirme para que no haga maldades, obviamente. Eh, Así que bueno, era mucho de hacer muchas, ¿cómo le dicen? Muchas travesuras? travesuras, Ok, exactamente, y de muchas esas travesuras. travesuras, ¿qué te acuerdas de esa época de cuando eras niño? ¿Alguna travesura que se recuerde que generalmente cuando hay alguna reunión familiar, se acuerda cuando José hizo tal y tal de eso? Cuando, no sé si te decían Josecito, si te decían José, si tenían alguna Sí, forma de cómo me dicen, llamarte, Juan. pero decían Josecito y mi madre me sigue diciendo así, sí, aún con 50, sí. Es más, mi madre está siempre muy, muy cerca conmigo. Mi padre ya, bueno, falleció hace unos años.
Y bueno, siempre me ha consentido mucho. Y a ver, anécdotas, sí, ya ha habido anécdotas, algunas que me acuerde, ya son vagas, pero a ver, en Paraguay de repente hay, no sé, me he perdido en la selva buscando cosas con amigos y pasando toda la tarde buscándome, tratando de encontrarme a ver dónde estaba y yo estaba metido dentro de un arroyo escondido y todos gritando buscándome. Cosas como esas, ¿no? De chicos, o empezar a perseguir, no sé, a los perros y entre todos tirando, no sé, bombas de estruendo por las casas en Navidad o en Año Nuevo, porque bueno, en Paraguay se festeja así, ¿no? O sea, mucho estruendo, mucha algarabía, mucho sentimiento en esas épocas, ¿no? De Navidad, Año Nuevo. Entonces, eran épocas como muy lindas, ¿no? Muy lindas. Eso de recibir regalos, de estar con la familia, o los fines de semana, una vez al mes, estar en la casa de los abuelos haciendo algún asado, o haciendo en Semana Santa, que a ver, el pueblo paraguayo es muy ferviente de la Virgen María, de la advocación de la Virgen, que es la Virgen de cada cupé. Y bueno, tenemos ¿no? peregrinaciones al santuario, ¿no? Caminando kilómetros. Y bueno, cosas como esas, digamos, que han pasado a ser parte de la impronta guaraní, digamos, de Paraguay, y que bueno, me toca muy de cerca siempre. Así que Y sí, qué tengo muy curioso, lindos recuerdos. porque eso de haberte perdido en un bosque, hay un amigo, creo, en común, que creo que tú lo conoces también, Javier Morales de España, que le pasó Así. exactamente lo mismo, Javier, pero en sí. España. Ah, mira. Así que Pero aquí, lo mío fue un poquito él se perdió más todo un día. jodido, digamos. Fue Él se un perdió un bosque, día y un tuvieron que bosque llamar a todo el mundo. tropical. Sí, bueno, Ajá. lo mío fue en un bosque tropical y no, me encontraron. Ay, cómo, ay, lo que habré recibido después de eso, los retos, las ubicaciones, porque vos sabés cómo era antes, y antes no era psicología la cosa, era psicología pasaba por otro lado, Sí, sí, digamos, así que era, era de otra manera. era de otra No, forma. pero nos ha formado y creo que ha formado muy buena gente para nuestra generación. Yo creo que la generación actual también tiene muchas cosas interesantes y muchas cosas buenas. El cuidado del medio ambiente, son muy conscientes de ese tipo de cosas, así que yo creo que se vienen cambios culturales a la humanidad entera con la nueva juventud que hay, así que la verdad que es muy interesante escuchar a los jóvenes también. Y cómo fueron esos primeros años en la primaria, José? Ya, qué era lo que más te gustaba y qué no te gustaba de la primaria para aquel entonces? No, en la primaria me gustaba todo, no tengo, pero nada, todo me encantaba, los profesores, las maestras. A ver, la escuela donde íbamos era una escuela católica, ¿sí? Bueno, allá en Paraguay son muy católicos, digamos, mi familia está formada en esa creencia, sí, yo también, católicos y practicantes, entonces fuimos a una escuela, fui yo y mis hermanos también a una escuela católica que quedaba a 2 cuadras de casa, digamos, o sea, bastante práctico para mis padres, digamos, mis padres trabajaban todo el día, entonces a la mañana temprano nos dejaban en la escuela o íbamos nosotros mismos caminando 2 cuadras y después ya al mediodía volvíamos. Así que fue una infancia muy tranquila en ese sentido, de ir a la escuela, de ir a la iglesia, ¿no? De practicar la misa, ¿no? De estar en ese ambiente, ¿no? Laico, digamos, durante mi primaria y buena parte de mi secundario también. Así que fue una formación, digamos, muy interesante esa. Que hasta ahora el colegio en donde estoy, que es más, ha crecido enormemente el colegio donde yo iba, la escuela donde yo iba, y seguimos, mi madre sigue viviendo en la misma casa donde estamos viviendo desde siempre, y cada vez que voy a visitarla siempre suelo pasar y suelo ir a la iglesia con ella,
Así que no, la verdad que tengo muy lindos recuerdos de haber plantado un árbol de repente frente a justo a la iglesia y que ese árbol, que era una cosita así, ahora es una cosa enorme y uno trae esos recuerdos, ¿no? De la infancia y de haber hecho ese tipo de cosas o de haber participado, ¿no? En liturgias. Yo en mi caso eh, había estudiado música, digamos, en esa época, viste que los padres te mandan a estudiar de todo. Entonces estudiaba, tocaba el teclado, digamos, el teclado electrónico, entonces estaba en el coro de la iglesia tocando el teclado electrónico, digamos, durante las liturgias, o armábamos un grupo de música, ¿no? Para divertirnos, ¿no? Y después los fines de semana, los sábados íbamos a jugar al fútbol en la cancha de la parroquia, ¿no? Entre varios compañeros y amigos. Así que no, muy bien, muy lindo, la verdad, muy lindo. O en medio de la calle, de repente, porque en aquellas épocas tempranas, partes de la ciudad de Asunción no estaban ni siquiera asfaltadas ni nada, sino que eran calles de tierra y entonces vivíamos en un barrio que tenía ciertas calles de tierra y íbamos a jugar ahí a la pelota. Así que, no, bien, muy, muy lindo. O campamentos, ¿no? Campamentos en donde íbamos, porque no era común que alguien en su casa tenga una pileta, digamos, entonces íbamos de campamento a algún lugar que tenga una pileta grande y estábamos todos juntos, ¿no? Pasando 2 o 3 días dentro de una carpa y nos divertíamos mucho, mucho, mucho. La verdad que sí, fue una infancia muy feliz. Y como bien lo dices, tal vez antes nosotros teníamos como más oportunidad de hacer cosas un poco muy distintas a las épocas actuales, pero muy centradas en poquitas, porque como tú dices, tú estabas muy limitado a un área realmente pequeña, corta. Eh, yo soy mayor que tú, casi 6 años, así que yo me acordaré también de mis travesuras y demás, pero José, vamos a ver, a mí la música, la parte del arte nunca se me dio. Tengo una hija que sí es graduada en danza contemporánea y todo lo demás. Mi otro hijo mayor también canta. Creo que eso viene del lado de la mamá. Muy difícilmente la parte artística sea la mía. Te pregunto, estuviste en clases de música y demás, Sí. pero no seguiste en la música. En algún momento, ¿cuándo empiezas o si hubo en algún momento intención de continuar con algo más artístico, con algo no tan como dijera, tan cerrado como es la tecnología, o fueron cosas que se fueron dando ahí en forma paralela? Eh, en realidad tenía un cierto agrado por la música, por cierto instrumento en particular, que era el teclado, muy de pequeño, ¿no? Más que nada por esto que te había comentado, de ver el coro de la iglesia, de ver a alguien que estaba en ese órgano enorme, ¿no? Con tubos, ¿no? Y tocando ahí y todo el mundo embelesado mirando. Y sí me llamaba la atención eso, ¿no? Habían otros que estaban tocando la guitarra, pero a mí la guitarra no me atrajo tanto. La verdad, ahora me pongo en retrospectiva y digo, qué bueno hubiese sido que hubiese aprendido un poco la guitarra, digo yo, ¿no? Porque es un instrumento muy noble y que te permite transportarlo y llevarlo y rápidamente convertirte y hacer una fiesta, digamos, con eso. Eh, una lástima, creo yo, no haber aprendido semejante instrumento, ¿no? Eh, ahora, lo que hice fue en realidad tomé clases, sí, de teclado, digamos, cuando era pequeño, gracias a mis padres, y luego, aunque no lo creas, me incluyeron en lo que sería el Conservatorio de Música de la ciudad de Asunción, donde estaba yo. O sea, estuve 3 años en el Conservatorio de Música, donde aprendí a tocar piano clásico, piano clásico. O sea, llegué a tocar piano clásico a 2 manos y a 4 manos con miembros de la Orquesta Sinfónica de Asunción. O sea, llegué hasta ahí, digamos. Y luego como que los destinos me llevaron para otro lado, digamos. Eh, y, y era realmente, o sea,
creo que para entrar a la música uno tiene que tener esa vocación, ese llamado, como todo, creo, ¿no? Tiene que tener eso que le tenga que nacer de adentro. Y al tercer año me di cuenta que no, en realidad, ¿sí? Que no lo tenía dentro, ¿sí? Uno se da cuenta de esas cosas probando, probando. Y yo creo que es bueno probar de todo para ver realmente cuál es la vocación que uno llega a tener. Y no, lo mío no era la música, evidentemente no era la música. Eh, no, qué sé yo, era otra cosa, evidentemente no era eso. Ajá. Y Pero cuando, siempre me hacían tocar en todos los cumpleaños. ajá. Y, Me es, llevaban el teclado y me hacían tocar en todos los cumpleaños que había, de eh, las, eh, de los, de los primos, de los tíos y todo. Y mi mamá me llevaba adelante y bueno, tenía que tocar el piano. Era el primo que tocaba el piano, así que bueno. ajá. Me estás diciendo que aproximadamente tendrías tal vez como 14 15 años cuando te das cuenta que no era la música lo que querías. Y no, un poquito más, tendría como 16 más o menos. 16 Sí, años, ok. 16. Ya eres un adolescente muy entrado en ese Sí, proceso. sí, sí, Y y ya hay muchas tenía, cosas y que ya te dan tenía, vuelta en la cabeza y demás, ¿no? claro, es que, a ver, desde aproximadamente el tercer grado de la primaria, siempre he tenido, además de la escuela o algo, alguna otra actividad extra, digamos, además de los amigos, de toda la joda, digamos, siempre he tenido alguna actividad extra. Lo primero que empecé en realidad eh, fue arte. Sí, fue arte. Sí, dibujo y pintura. Atiende esta. Dibujo y pintura. Cuando termino cuando entro en la secundaria, que allá en Paraguay va hasta el sexto grado y luego comienza la secundaria, cuando comienzo el primer año de la secundaria, era profesor de dibujo y pintura. Tenía 13 años. ¿Ok? Había estado 3 años en una academia especializada de dibujo y pintura y había salido como un profesorado. Sin quererlo, digamos, ¿no? Y era malísimo dibujando, o sea, no era bueno dibujando cuando comencé. Cuando terminé, no era tan malo, digamos, ¿sí? No es que era bueno, pero no era tan malo, ¿sí? Entonces ya tenía ciertos conceptos de estética, digamos, por decirlo así, lo que se me pegó fue eso, ese concepto de la estética. Digamos, de los colores, de todo eso, ¿no? Y se me quedó como una impronta de esa época. Y comenzó mi época de, eh, de música, ¿sí? En el sexto grado, además de estar terminando esa parte de, de lo que es arte, digamos, comenzaba con el teclado, ¿sí? Comenzaba con el teclado, primer año y segundo año, ¿sí? Y llegamos hasta el segundo año, en donde en tercer año ya no quería saber nada de la, de la- del conservatorio. Decía, no, ya esto no es lo mío. Y arrancaba otra etapa, ¿sí? En el segundo año, mientras estaba haciendo el conservatorio, arrancaba mi etapa de lo que es la programación, propiamente dicha. ¿Sí? O sea, ahí hice mis primeras armas con 12 años, ¿sí? En lo que era programación, algoritmos y toda esa parte. Cosa que cuando terminé el quinto año, ya era programador. O sea que cuando terminé el quinto año, estaba como programador y programaba en COBOL, AS400, RPG, DBase y Clipper. 5 lenguajes El cuando estaba en famoso, quinto año. el famoso Clipper Summer 86. Exactamente. Y comencé a trabajar en el sexto curso. Cuando estaba en el sexto curso, comencé a trabajar. O sea, ya mi madre, eh, yo tenía un padrino de confirmación. Pues, voy de vuelta, la confirmación en la Iglesia Católica se hace más o menos a los 15 años. Y tenía un padrino de confirmación que tenía una empresa, había formado una empresa de seguros, ¿sí? Y bueno, me dijo, ¿querés trabajar para nosotros en la parte de sistemas? Sí, me encantaría, medio tiempo. Y comencé así a estar trabajando medio tiempo, mi primer trabajo, mi primera chamba, dicen acá, mi Ajá, primer trabajo ahí. ¿y cómo fue que ya cuando tienes que tomar la decisión de, porque empiezas demasiado joven con esto de la informática, cuando tienes que tomar la decisión de la universidad, ¿fuiste directamente
¿dudaste en algún momento o tuviste que hacer como muchos que les pasa, tomar una decisión por algo que creías que tal vez era lo tuyo y luego devolverte realmente a lo que hoy estás haciendo? Pasó eso último que dijiste. Eh, en realidad lo que pasó fue, mi padre es ingeniero, eh, ingeniero civil, ¿ok? Hace casas, ¿sí? O sea, hacía casas. Digo, bueno, era ingeniero civil. Entonces, yo tenía y yo lo veía a él en su estudio, ¿sí? En su estudio su, con su atril enorme, ¿sí? Donde dibujaba los planos y hacían los planos, ¿viste? Estos gigantes, a mano, a pulso. Y yo les pintaba los planos, ¿sí? Porque esos planos se pintan de distintos colores, las paredes que se van a construir, de las que hay que remover y de las que hay que dejar, ¿no? Entonces había que pintarlo. Entonces yo le daba una mano pintándole los planos, unos planos enormes en esos papeles especiales, ¿no? Y tenía toda su set de plumas. Me encantaban los sets de plumas porque, claro, yo venía de ser artista y veía los sets de plumas que él tenía profesionales, ¿no? Y se los quería arrebatar. Bueno, entonces había una tendencia muy natural los chicos, a ver, los chicos siempre tienen de referencia a alguien, ¿no? Como su héroe, ¿no? Bueno, mi papá en esa época era mi héroe, o sea, era mi referencia, ¿sí? Todo lo que hacía me encantaba. Además, era árbitro de fútbol, era árbitro de básquet y era árbitro de handball. O sea, era árbitro de tres deportes que me encantaban a mí ver a nivel profesional, o sea, no a nivel amateur, no, no. O sea, estaba rankeado, o sea, él había, qué sé yo, había tomado, ser árbitro es una profesión peligrosa, sí, en Paraguay más. Eh, eh, a ver, había actuado, por decirlo, en el Luna Park de Buenos Aires, dirigiendo encuentros ahí. O sea, era un árbitro de nivel internacional. Entonces, todas esas cosas uno de chico ve y tiene a su ídolo ahí enfrente. Mi papá era mi héroe, ¿sí? Entonces era una imagen a seguir, ¿no? Entonces naturalmente pasaba de que, bueno, me atraía su profesión de la ingeniería. Pero después empecé a ver la parte de programación, obviamente, y con la parte de programación también tenía cierto atractivo la programación porque era algo nuevo. El tener una computadora en aquella época en las manos no cualquiera la tenía, eh, y era una novedad, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi intención? Era aplicar para la universidad, para todo lo que es la carrera de ingeniería de construcción, ¿sí? Entonces, en medio de eso se interpuso mi madre. En medio de la carrera, las madres, bueno, estate, fíjate si realmente te interesa. ¿Por qué no probás que antes que el ingreso a la universidad, de la parte de, mm, de ingeniería, está esta de ingeniería electrónica? O sea, yo la verdad veo a los ingenieros electrónicos que están muy bien porque había en Paraguay sigue habiendo, ¿no? Una hidroeléctrica muy importante, que en esa época era la más grande del mundo, que era Itaipú, una hidroeléctrica hecha entre Brasil y Paraguay, sí, que bueno, que era muy, muy importante y necesitaban ingenieros electrónicos, sí. Entonces decía, vas a tener un futuro asegurado si te llega a gustar la parte electrónica. La verdad, yo la parte electrónica no la veía, digamos, como una profesión. Entonces probé e ingresé a la facultad de electrónica, sí. Y una vez que ingresé, el esfuerzo que me supuso ingresar hizo que ya como que bajé los brazos para el ingreso a la carrera que yo estaba por mi padre queriendo entrar.
Así que comencé ingeniería electrónica. Sí, una, un año, 2 años. Es una carrera de 5 años, ¿sí? 1 año, 2 años, 3 años, sin deber ninguna materia, me cambié de carrera. Corté la carrera y comencé desde cero de vuelta, y ya lo que sería la licenciatura en análisis de sistemas en la Universidad Nacional de Asunción. Volví a hacer el cursillo de ingreso de vuelta, ingresé y ya seguí la profesión desde ahí. Sí, desde lo que es en realidad análisis de sistemas. No había ingeniería en esa época, entonces bueno, sigo lo que es análisis. Ahora sí soy ingeniero, pero por otro motivo, digamos, porque después tomé un posgrado, pero, pero en esa época, bueno, fue eso, licenciatura en análisis de sistemas en la Universidad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Y Muy lindos recuerdos tengo. de esos recuerdos que tenés ahí, te voy a intentar hacer recordar tal vez uno no muy grato. ¿Cuál fue aquella materia que te voló la cabeza en aquel entonces? ¿Que no me gustaba? ¿Que no te gustaba o que te hizo dedicarle más horas de las normales porque No, no le llegaba tan fácil como a los demás? una sola, química, siempre fue un poco complicada para mí. Eh, pero el resto, a ver, en realidad te lo voy a decir de esta manera. Ninguna materia fue fácil para mí. Te lo diría al revés. Ninguna materia, nunca me fue fácil a mí. No soy una persona que se pueda decir que es una persona inteligente, ¿sí? ¿Ok? Las personas inteligentes enseguida captan las cosas, enseguida pueden reaccionar a ciertas situaciones, son, retienen de una manera brillante las cosas y pueden ser muy ágiles para resolver todo, ¿sí? Bueno, yo no soy así. Lo mío no viene por ese lado. Lo mío viene por constancia y esfuerzo, ¿ok? Entonces, lo que a alguien le costaba, lo que a alguien tal vez le sea fácil, a mí me era el doble de difícil en realidad. Entonces, me tenía que esforzar el doble para estar a la altura del resto, ¿ok? Sí, tenía cierta facilidad en algunas cosas, pero las facilidades no eran porque yo era innato a esas, sino era porque por el esfuerzo y la pasión y el impulso que le ponía extra, digamos, que podía llegar a estar ahí, digamos. Si yo hubiese bajado los brazos, digamos, y hubiese sido algo natural y normal, es muy probable que en realidad hubiese estado muy por debajo del promedio. Eh, entonces, lo mío es eso, es esfuerzo, es compromiso, es voluntad, es, ¿cómo dicen los japoneses? Eh, o sea, todo lo que, de tratar de ser, a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Kaizen será? ¿Mejora continua? Sí, pero no es solo, no es mejora continua. Sí, uno busca la excelencia, por supuesto, busca la mejora continua, trata de aprender de los errores. Yo he cometido muchos errores, así que sé bastante, eso es bueno. Eh, que te los da la experiencia, obviamente. Ninguno grave, todos resolvibles, todos resueltos, ¿sí? Eh, pero, a ver, hay a un dicho que dice a los japoneses que la constancia, el esfuerzo va a terminar venciendo a la inteligencia, dicen, ¿sí? O sea, el ser ordenados, el tener ciertos comportamientos, el llevar adelante las cosas con orden, con respeto, con esfuerzo, sí, siempre termina rendiendo sus frutos, ¿sí? Yo creo en esa filosofía. O sea, si no naces siendo inteligente, tenés la posibilidad de construirlo con esfuerzo, te va a costar, y con sacrificio, seguro. Eh, es mi caso, es mi caso. Mi hermano es inteligente,
Mi hermano, yo puedo asegurarte que es mucho más inteligente que yo, extremadamente inteligente. Eh, pero yo no nací agraciado con eso. Así que lo que hice fue otra cosa. Tomé Y, otro camino, digamos. a- ajá. Y al terminar tu universidad, bueno, ya, según lo que nos comentabas, muy joven empezaste a trabajar con tu padrino en el departamento de TI. Pero una vez que Sí. terminas la universidad, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Con mi padrino estuve 2 años trabajando. 2, 3 años más o menos, cuando ya justamente estaba trabajando y me empezaba cada vez a atraer más las cuestiones de tecnología, justamente por el lugar en donde estaba y a ser cada vez más curioso, comienzo el mundo de Oracle ahí, estando estudiando en la universidad. Entonces yo trabajaba eh, a la mañana y luego a la tarde y la noche era la universidad. Entonces, en medio de eso, empecé con Oracle. Y eso fue una de las cosas que me hizo cambiar de profesión, ¿sí? Entonces comienzo a ver cuestiones con Oracle que me encantaban. Entonces cambio de profesión, comienzo la nueva etapa de la universidad ya en la parte de análisis de sistemas y yo ya era soporte técnico de Oracle. El primer año de la universidad en la parte de análisis de sistemas. Entonces mis profesores eran clientes de Oracle, en realidad. Entonces me miraban porque yo era su soporte. Y entonces había una profe que me dice, tu tesis va a ser eh, armarme un compilador que transforme todo Forms 3.0 a 4.5. Y yo la miraba como diciendo que soy un mago, le decía yo. Tenía, qué sé yo, 21 años tenía 21 años, entonces claro, estaba ahí, o sea, había sido contratado por Oracle de Paraguay, comenzaba a hacer soporte técnico, a dar cursos, o sea, era instructor, comenzaba a dar instructor y tenía 21 años, ¿sí? Y me pasaban unos manuales así y era leer eso más la universidad todo el día. eh, y los fines de semana con mi novia. Eh, Ahora, te hago la siguiente pregunta, porque yo creo que para todos, o sea, para nadie es un secreto de los que posiblemente nos están escuchando. Yo soy del lado de arquitectura, del lado de base de datos. Como programador, tenemos un dicho aquí en Costa Rica que es, como programador, soy una vaca amarrada al rabo, totalmente sos inútil. una vaca, perdón, Amarrada del rabo. amarrada del rabo. O sea, Ok, no sirvo para me nada. vas a tener que explicar eso. Sí, ¿Cómo? no sirvo para nada. Para ¿Cómo que no programar sé si es algo así Ah, como lo que acabas de decir. Cuando vos llegas, tienes tus actitudes muy bien con la parte del desarrollo, con la parte de análisis, trabajas dándole con herramientas que se ven bonitas al final, pero más o menos viene siendo como te digo, como una experiencia que tuve con trabajaba en ese momento en Semaco, que era una tienda de departamentos que ah, tuvo varias tiendas en distintos países en Latinoamérica, pero resulta que ellos tenían un evento que se llamaba Noche de Pijamas. En Noche de Pijamas se vendía el 25% de las ventas anuales de esa empresa. Era de en una locos noche. en una noche. Con descuentos y Ah, demás, era bueno. de locos. Se vendía mucho dinero en esa noche y la gente, si llegaba en pijamas, tenía un descuento adicional sobre la compra que estaba Uf, haciendo. Entonces se hacían filas en las cajas kilométricas y era mucho, tenían 6, 7 tiendas y en distintas partes y todo el mundo sabía que desde que empezaba el día a las 8 de la mañana hasta la medianoche eran de promociones. Entonces la gente aprovechaba para ir a ver. Entonces, cuando yo llego a esta empresa, se me dice ver de qué manera yo empiezo a hacer algunas cosas. Es cierto, no me gusta la programación, pero hago algo de programación. Y lo primero que hago es automatizar todo lo que eran las solicitudes al centro de distribución para artículos, haciéndolo muy fácil y muy sencillo porque como se manejan épocas,
a través de un script hacía una revisión de la rotación de inventario de artículos por tienda y de lo que había quedado de saldos que se iba a liquidar en una pre-temporada nueva. Entonces hacía la distribución de esos artículos según donde mejor se hubiera vendido en una tienda y generaba automáticamente los relatos. Entonces, lo que duraban 5 personas en una semana digitando, lo hacía yo en 2 horas. Y entonces la gente estaba maravillada porque tenía más tiempo para hacer los montajes y preparar todo. Cuando viene Noche de Pijama me dice, queremos una pizarra que me permita ver cómo van las ventas por departamento de cada una de las tiendas para ver si es necesario aumentar los descuentos en algún lado para promocionar. Lo planchamos. Exacto, para ir mejorando. Entonces, claro, para mí el concepto de programación, yo lo hago por debajo, funciona, pero el look and feel lo hago en Forms y entonces a mí se me ocurre a una tienda ponerla de color rojo, porque era de Alajuela y resulta que el color del equipo de fútbol ahí es rojo. La de San José la puse morado porque el equipo de ahí es morado, otra amarilla porque entonces era un abanico de colores. Dos Bonito. días, para mí era bonito. 2 días antes de que sea el evento, llegó una persona de una empresa que desarrolló software, un amigo mío, llega y me dice, mira, Ronald, es que me dijo, eh, ya, ahorita no me acuerdo el nombre de mi jefe en ese momento, llegó y me llamó y me dijo que le pudiera dar algunos ajustes ahí a la aplicación para que ya cuando lo vayan a utilizar dentro de 2 días. Y digo, sí, es esta. Y llega y me dice, Mike, ¿quién hizo eso tan feo? Digo, yo lo hice que funcionara, usted haga lo que se vea bonito ahora. Yo creo que mucho de eso del arte, como decías, de saber los colores, todo eso lo aprovechaste en tu área Sí. de ahí. Ahora, ¿por qué programación? ¿Por qué no arquitectura? ¿Por qué no base de datos? A ver, ¿y quién te dijo que base de datos no? Bueno, no, pero no fue Mi tu final. primer, a ver, mi inicio fue base de datos, ¿sí? Yo era el responsable de la instalación de todas las bases de datos, o de la mayor parte de las bases de datos, en mi época de soporte. O sea, mi jefe era, que aprendí muchísimo de él, se llama Gilberto Estigarribia, trabajaba en Oracle de Paraguay, y yo, éramos dos, digamos, ¿sí? Yo era su pupilo aprendiendo, ¿sí? Y él era el genio en eso, ¿sí? Él había hecho todas las anteriores instalaciones, entonces era, tomás, acá está el manual, estudiate todo esto, hace prácticas aquí, y ahora te vas al banco tal, ¿sí? A instalarle, porque la semana que viene a instalarle, no sé, el OTAX o el Oracle Financial, no sé qué, y tiene que estar todo perfecto en su AS400, no sé cuánto, y así, de un sistema operativo, de un mainframe, de otro, de un rack de alta disponibilidad y otro de... Estuve un año y medio así. Y lo mío era hacer instalación, tuning de las instalaciones, tuning de la base de datos, revisiones de índices, todo. O sea que mi core inicial fue base de datos, que es lo tuyo, digamos, ¿sí? Luego evolucioné y pasé a otra etapa que necesitaban, porque no tenían, y como ya tenía formación, era dar los cursos de SQL, de PLSQL de esa época, bien, no había material, así que había un material escaso que venía de Oracle y yo lo tenía que revisar, ampliar, adaptar al español, ¿sí? Eh, y luego venía Forms, ¿sí? Y Reports. Entonces tenía que hacer de instructor de Forms y Report y de designer. Recuerdo épocas en donde había venido un francés, Alain Goujon. Mira, hasta todo, todavía no tengo el nombre, porque era, era el sistema de aquel momento en Paraguay, que era el de la justicia electoral, la que se iba a utilizar en las votaciones. O sea, venía a diseñar y lo tenía enfrente diseñando el esquema de datos y lo que va a ser el modelo de datos de esa aplicación, ¿sí? Y lo tenía yo ahí, ¿sí? Mirando y viendo y validando ese modelo de datos, ¿sí? Y yo era estudiante de análisis de sistemas, ¿sí? Imagínate.
Entonces, para mí era una dulcería, o sea, era estar, digamos, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con todo, digamos, a disposición. Eh, a ver, y entonces, aprendiendo Form, Report y todo lo demás, ¿qué era lo que demandaba la gente? Sí, base de datos, sí, decía, pero necesitamos generar aplicaciones. Ese fue el punto y esa fue la etapa y el momento del boom en Paraguay del desarrollo con Form y Reports, que fue en el año 96, 97. Ahí hace el boom completo, designer y todo. Entonces, ¿quién estaba formando a quien trabajaba con Form, Report Designer? Era yo, junto con Gilberto. Gilberto hacía la mitad de las capacitaciones, la otra mitad la hacía yo. Sí, y Gilberto hacía, que era mi jefe, hacía las capacitaciones más sofisticadas, ¿no? De más alto nivel y que eran necesarias, ¿no? Trabajamos un año y algo juntos, ¿sí? Y luego, por la necesidad, me trasladan al área de consultoría dentro de Oracle. Entonces me dice, listo, soporte, ya estamos, necesitamos apoyo en consultoría. Y contrataron 4 personas más en soporte. Y transferimos todo y empezamos a trabajar con la parte de consultoría. ¿Por qué? Porque consultoría estaba desbordada, desbordada. O sea, habían contratado un montón de gente en consultoría y que era novata, entonces estaban formando equipo y haciendo desarrollo, pero un montón de desarrollo. Y el gobierno mismo en Paraguay necesitaba también desarrolladores y consultores expertos. Entonces terminaba yendo el- a distintos ministerios, o sea, de tributación o de finanzas o al Banco Central o a cualquier otro lugar que te necesitaran para poder acomodar y que los equipos terminen funcionando, digamos. O desarrollos de software de repente innovadores que comenzaban a hacerse y que no había precedentes, digamos, en esa época. Entonces, participé de varios de esos proyectos. Entonces, tenía, fue una época de acumular conocimiento, pero a lo loco. O sea, distintos tipos de sistemas operativos, distintos tipos de configuraciones, distintos tipos de equipos, distintos tipos de gente, distintos tipos de proyectos, ¿sí? Muy satisfactorio, muy, muy satisfactorio, pero muy demandante también, ¿no? Estaba a veces de la mañana hasta la noche y los fines de semana y era así, era una vorágine, ¿sí? A ver, en Oracle era todo espectacular, o sea, no me quejo absolutamente, al contrario, está espectacular porque para un joven como yo tenés todo el tiempo del mundo y le das todo, le das el 200%, o sea, te vuelvo a decir, es que era como estar en la dulcería. Y yo quería todos los caramelos, yo quería todos los caramelos. Ahora, Eh, hay un punto, como bien nos decías al puro inicio, José, naces en Asunción, Paraguay, pero hoy en día vives en San Luis, Argentina, es el centro del país. ¿Qué pasa? Por qué dejas tu país y te vas para la Argentina? bueno, Paraguay sufrió una dictadura muy fuerte. ¿Sí? La de Alfredo Stroessner durante muchos años, del 54, creo hasta el 82, ¿sí? O sea que yo mi infancia la viví bajo esa dictadura, ¿sí? Y cuando llega, digamos, la ola libertadora, ¿bien? El país entra en un caos político, en un caos político, que le dura bastante tiempo. A ver, es como un león dormido, y de repente vení, le da un coletazo y se despierta y empieza a mandar zarpazo por todos lados, ¿sí? Eh, entonces había mucha inestabilidad en muchas cosas, ¿sí? Se estaban terminando de definir muchas políticas, tratando de ver para adelante, tratando de elegir un camino. Paraguay estaba tratando de elegir un camino en eso, ¿no? Entonces, en ese proceso sucede que Paraguay entra en una crisis económica. Paraguay entra en una crisis económica, ¿sí? Y mucha gente justamente huye de esa crisis,
huye a otro país por esa crisis. En mi caso, era que estaba huyendo del país, sino que estaba aprovechando una oportunidad que se me dio. Bien. Entonces, estaba en Oracle, estaba muy bien, y de repente surgió un proyecto. Sí, pues empecé a estar en la parte de consultoría, y la parte de consultoría ya estaba bastante tiempo en la parte de consultoría y estaba un poquito cansado. Estaba ya un poquito cansado, y surgió una oferta interesante. Entonces, en esa oferta interesante era el desarrollo de un sistema innovador en Argentina. En Argentina. Entonces, comenzamos el desarrollo de ese sistema, y, y les atrajo mi perfil a los argentinos, a la empresa argentina con la cual estábamos trabajando de partner. Entonces, me hicieron una oferta muy tentadora, la cual acepté. Y ese fue el motivo por el cual yo termino en Argentina. Específicamente termino en Quilmes, provincia de Buenos Aires inicialmente, en zona sur de Buenos Aires, en una época en donde todavía había cierta calma, calma, y bueno, era una época dorada que en Argentina, era una época dorada que yo no sabía, estaba llegando a su fin, en realidad, que era una época dorada en cuanto en realidad, históricamente, si lo vemos, la derecha en Argentina estaba en el poder con Carlos Saúl Menem como presidente, y bueno, y con muchas políticas de derecha. Esas políticas de derecha son las que me permiten venir en realidad a Argentina. O sea, eran muy favorables esas políticas a la contratación de extranjeros. Era libre comercio, digamos, y ese tipo de cosas, pero también es cierto que ha desfavorecido mucho a la industria argentina local, ¿sí? Porque, digamos, la han terminado destruyendo. Un montón de esas políticas terminaron destruyendo a esa parte de la industria. Entonces hubo un desbalance, digamos. Entonces, en ese momento es que yo vengo a trabajar para el lado de Argentina, ¿sí? Para una empresa argentina, inicialmente para ese proyecto. Entre todas las idas y vueltas por la misma empresa, termino aquí en San Luis, ¿sí? En un proyecto de esa empresa en San Luis, que es donde estoy ahora, digamos, ¿sí? En San Luis estoy desde hace 15 años, desde que hace 15 años, pero en el año 2000 aproximadamente me vine a Argentina, me casé y me vine a Argentina con la novia que tengo de joven, ¿sí? Con la que Con mi soportó todo esposa. ese proceso largo No, en Uruguay. se la bancó todas, todas, Sí. todas. Ahora, porque yo sé, José, por haberte conocido, pero la gente no lo sabe. eh, Todos sabemos de que el área, o sea, nuestra carrera, nuestro mundo es bastante complicado. Nos falta a veces horas para hacerle frente a todas las obligaciones que tenemos durante el día. Eh, José, ¿cómo haces? Porque, como te dices, te casas, te vas para Argentina, pero te haces cargo de ser esposo, padre. Tengo entendido que tenés, son dos hijos, ¿verdad? Tengo Tres hijos, tres. ¿ok? Y uno de ellos con una condición especial, ¿verdad? Dos de ellos Dos con de una ellos. condición especial. ¿Qué tan duro? Porque me estás hablando, tu mamá está en Asunción, Paraguay, que generalmente la familia, cuando es muy cercana, ayudan con esa condición. Pero ¿qué tan duro ha sido todos estos años para lidiar con la parte laboral, con la parte familiar, con estar lejos del lugar donde tú naciste? ¿Cómo ha sido esa experiencia para José Pérez? Eh, Como todo proceso, digamos, o sea, duro, digamos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué fácil? No, no es fácil. Todo tiene esfuerzo. Si las cosas que valen la pena tienen su esfuerzo. Yo creo que si algo se gana de arriba, uno no lo sabe saborear, ¿no? Yo creo que Dios me ha puesto esto enfrente, esta prueba enfrente, porque sabe y cree que yo puedo con ella. ¿Ok? Yo creo que si no hubiese pensado
que yo no iba a poder por eso, no me lo hubiese puesto. Así que me han puesto una doble prueba, durísima, porque sabe que puedo con ella, ¿sí? Es eso, hay que mirar para adelante, listo. Y disfrutar de la vida, de todo, y aprovechar al máximo, exprimirle hasta lo último que se pueda, ¿sí? A cada minuto, a cada segundo, y disfrutar lo que uno hace. eh, Porque lo ganó con esfuerzo y lo sigue ganando con esfuerzo, digamos. Entonces, renegar de eso no tiene ningún sentido, al Ya contrario. no, no, renegar no, porque eso es Pero imposible. no, Pero a lo que no, voy, absolutamente. a lo que voy en este momento, una situación difícil en tu país te hace salir a buscar una mejor vida fuera de tu país, dejando atrás un montón de cosas. Hoy en día, Argentina no está, digamos, en la misma situación Pero, que la encontraste, ¿verdad? pero te corrijo, no fue una situación difícil en mi país la que me hace irme de mi Sí, país. más bien en tu Yo, caso, yo aprovechaste la amo mi oportunidad. país. Exacto. Amo mi país y amo Argentina, ¿sí? A donde me encuentro, un país hermoso, gente hermosa, ¿sí? Eh, para nada, ¿sí? Mi corazón está con Paraguay, mi corazón está con Argentina, o sea, no, mis hijos son argentinos, los amo, ¿eh? Me encanta el asado, me encanta la joda en Argentina, me encanta todo, ¿sí? Como también me encanta Paraguay. Eh, lo mío no fue por necesidad, lo mío fue por una oportunidad Ajá, mejor, ¿sí? No fue por una necesidad precisamente, fue por, por aumentar, digamos, por tener un techo más alto, digamos, por probar cosas más interesantes y superar esos límites, digamos. Era por eso. O sea, ajá, ese era la motivación más grande fue esa, ajá. que la Hoy en necesidad. día, No, ¿cómo no, no ves? fue la necesidad. Ajá. Hoy ¿cómo ves las oportunidades? ¿Ves, todavía te ves con mejor oportunidad quedándote en Sí. Argentina o regresando a Paraguay? En Paraguay, qué buena pregunta esa. El mundo cambia, todo cambia, ¿sí? A veces te va bien, a veces te va mal, ¿sí? En todo lugar donde uno esté hay oportunidades, hay problemas y hay oportunidades, ¿sí? Hay que saber aprovecharlas, hay que pensar, mirar y tratar de aprovecharlas, ¿sí? Paraguay está floreciendo, tiene una economía que la verdad me sorprendió. En los últimos 15 años ha ido creciendo a un ritmo constante. Muy bien, porque la verdad estaban en una crisis eh, hasta existencial, diría, entrado los 2000, digamos. Y como que hubo un clic allá por el 2005, más o menos, 2004, 2005, como que hubo un cambio interesante, ¿sí? Eh, y ese cambio hizo florecer la economía en Paraguay, comenzó a hacer florecer la economía. La economía en Paraguay en este momento está en un nivel de subida, mientras que lastimosamente la economía de Argentina fue en declive todos estos años, ¿sí? Fue en crisis, en crisis, en crisis cíclicas, digamos, pero es algo que ya con los años ahora puedo decir es algo que entiendo que en Argentina se da naturalmente, históricamente, ¿sí? Tienen la sangre latina, tienen la sangre europea y toda esa mezcla tan linda que los hace, viste, ser unos toros en todo, viste. Entonces, se aceleran los tiempos en Argentina de ese tipo de cosas, esas subidas y esas bajadas. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso, para poder entender esos tiempos y saber cómo actuar ante esos tiempos también, ¿sí? Oportunidades hay en Argentina, oportunidades hay en Paraguay, ¿sí? Ahora hay un gobierno nuevo que ha pegado un volantazo completamente para otro rumbo. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va. Ojalá sea para bien, ¿sí? Para bien de la gente en general, ¿no? No estoy hablando en particular. eh, pero yo creo que toda la gente de bien, que quiere trabajar, que produce, que bueno, hay que darle la oportunidad a que lo pueda hacer, que pueda aportar a su país, que pueda aportar al lugar donde está. eh, Porque yo considero Argentina mi país también, digamos, trabajo aquí. Es cierto que soy un extranjero aquí, pero lo considero mi hogar, o sea, es mi hogar. Yo tengo mi hogar acá. eh,
Y cuando voy a Paraguay y llevo mi corazón Paraguay, ¿sí? Y si en algún día tengo que volver a Paraguay, voy a estar ahí. Y voy a llevar mi corazón también ahí. Y mi hogar va a estar ahí. Mi hogar está donde yo estoy, donde está mi familia, donde están mis seres queridos, ¿sí? Eh, y aprecio muchísimo. Sí, yo creo que las fronteras tarde o temprano van a cada vez diluirse más, ¿sí? Ojalá sea así y seamos más comprensivos también, ¿no? Porque así también como un argentino puede ir a Europa, es un extranjero en Europa, vos salís de Costa Rica y sos un extranjero en donde estés, eh, y a veces parece que ser extranjero es un estigma y no debería serlo, ¿sí? Así que, no, y de parte mía, digamos, no tengo más que agradecimiento a toda la gente con la cual he trabajado acá porque han sido excelentes personas, excelentes, excelentes, la verdad. Y bueno, tengo la verdad, mucho agradecimiento hacia ellos, ¿sí? Me han dado muchas oportunidades de crecer, de desarrollarme, de tener una familia, poder formar una familia, de tener tiempo para mi familia. Sí, tengo todo, tengo, a ver, compañero maravilloso, jefe, ma- jefe maravilloso, no hay que hablar más de no, Sí, jefe maravilloso, eh, eh, y es así, digamos, ajá. y el trabajo es eso, es trabajo, ¿sí? Si uno está como empleado, digamos, trabajando, uno da el trabajo honesto, profesional, efectivo, ¿sí? Y como A su diría parecer, como Les tiene que ser. Luthiers y jefes maravillosos. Sí, sí, exactamente. Ahora, esto me va a servir, esto que estábamos conversando, yo sé que a ti te gusta mucho la parte política, cuando hemos hablado, Me es muy, muy encanta. grato hablar de eso, sos un apasionado. A mí también me encanta la política, pero no me gustan los políticos, por eso nunca me metí en política. A ver, No, yo soy convencido de que hay que hablar de política y hay que entrar en la sí, política. es Sí, cierto, hay momentos para todo. Para mí, en mi sí, caso, mi seguro. momento se terminó por una situación especial, pero se terminó. Ahora, te voy a meter nuevamente en el conflicto. Recientemente se acaba de anunciar la versión 14 de Forms and Reports. Para mucha gente, vos, todo el mundo te conoce, yo creo que sos un referente a nivel de la región en Apex, ¿ok? Como diría Mónica, no Apex, Apex, ¿ok? Apex. Exacto. Y resulta que para mucha gente, todos recordaremos aquel famoso discurso de hace un año en Las Vegas de Larry Ellison, donde él llega y nos dice, mire, esta es la dirección de Oracle, todo lo que nosotros vayamos a hacer en Apex. Internet es Apex, pero por otro lado, hay muchos defensores de las herramientas de Forms and Reports y hoy en día se habla de la versión número 14, se habla que hay un nuevo, un, un, una nueva mecánica con la herramienta como tal y que, así como he escuchado criterios, algunos dicen, mire, es que son complementarias. Yo no conozco, te voy a poner acá, te voy a poner palabras de consultores. Yo no conozco un solo ERP desarrollado completamente en Apex, pero sí conozco un ERP desarrollado en Forms and Reports. Pueden ser complementarios, pero, Pero por ok, supuesto. A ver, ¿cuál es tu visión? Forms y Report, Precisamente mira, eso es lo que quiero. mi visión es esta. Forms y Report son una herramienta fabulosa, ¿sí? Una herramienta fabulosa, ¿sí? Apex la tiene que remar todavía, ¿ok? Y cuando la termine de remar, Apex va a ser una herramienta aún más fabulosa, ¿ok? Ese Pero, es mi pensamiento. ajá. ¿Ok? O sea, a ver, Phony Report, a ver, ha marcado no una, dos, tres generaciones de desarrollo. Estamos hablando de 40 años, 30 años que vive Phony Report y hay una productividad enorme hecha en Phony Report eh, y un montón de horas y de gente y de esfuerzo puesto en Phony Report y que ha generado una aluvión de excelentes productos, ¿sí? A lo largo del tiempo. Yo vengo de Phony Report, ¿sí? Apex es el New Age, ¿ok? Apex es el New Age.
Entonces se tiene que hacer un lugar, ¿ok? Y tiene que demostrar que se haga un lugar. ¿Y cómo se va a demostrar que haga un lugar? Y hay que generar productos y hay que generar, y a ver, ¿cómo se dicen? En el campo se ven los pingos, digamos, hay que verlo funcionando en realmente lugares. Hay que tener un ERP hecho en Apex, hay que tener un sistema de recursos humanos a nivel mundial generado en Apex, ¿sí? Porque lo tenemos generados en Java, tenemos generado en ADF, tenemos generado en Foreign Report, ¿sí? Bueno, ahora es el momento que llegue también el ERP, porque no en Apex, Sí, ahora el tema es que y va a Apex, llegar. Apex, estamos hablando que ya es una herramienta que está cumpliendo, vamos a ver, ¿Qué? 20 años No, de la primera versión, un poquito más, menos. no, mucho menos. Apex, la primera versión está 2006, ¿puede ser? Ok, 18 2006. años. Pero vamos de vuelta, no fue concebida de esa manera. Ahora tendrías que ver, en realidad, yo pondría que Apex, ¿cómo fue concebido Apex? Para los DBAs, así comenzó. Los DBA necesitaban un acceso, algo para construir rápidamente, para poder consultar la base de datos, ver cómo está el estado de la base de datos, de los tables P, de las tablas y todo lo demás, HTMLDB. Por eso se llamaba HTMLDB, no se llamaba Apex, digamos. Era para los DBA, orientado a eso. Y después dijeron, epa, esto está interesante, ¿no? Y lo empezaron y le cambiaron el nombre para pequeñas aplicaciones, ¿sí? Para pequeñas aplicaciones, para reemplazar, ¿cómo lo vendían? Ah, hojas de Excel, ¿no es cierto? Así lo vendían. A ver, y ese estigma de para hojas de Excel persiguió a Apex y lo sigue persiguiendo hasta ahora. Application Express, que de Express ahora ya no tiene nada, digamos. Entonces, ese estigma de Express, de ser chiquito, de es para algunas cosas, lo está persiguiendo. Ahora no se llama Forms y Report, que ya de una van al mazo y es y eran una herramienta completa y ya empezabas a trabajar y con todo lo que eso te daba, ¿no? No. Entonces fue muy tímido muy tímido el inicio de Apex. ¿Cuántos éramos cuando el primer año? 2, 3 años, éramos 50 gatos locos, era lo que usaban Apex, ¿sí? Y no crecían. Y de repente se despertaron. ¿Hace cuánto? 8 años. 8 años hace que se despertaron. ¿Cuándo realmente IP comienza a interesarse? Cuando comienzan las versiones de las 5, cuando salta de las 5 a la 18. Ahí, en ese momento, hizo un clic. De la versión 5 para adelante. Yo contaría la vida de Apex realmente de la versión 18 recién. Porque recién entonces ese estigma con el cual venía de ser un reemplazo para las hojas de cálculo empieza a perderse. Es más, si fuese por mí, deberían de cambiarle el nombre. No decirle que es Express. Díganle que otra cosa, pero no es Express. Application Wonderful, no sé qué, hay que llamarle. Ajá, ¿Sí? y Que de hecho pegue. estoy muy, muy de acuerdo Entonces, para contigo mí, con eso. perdón, para mí tiene 8 años, desde que comenzó, 7, 8 años, con una mochila de estigma detrás, ¿ok? Y recién ahora estamos empezando, y con el tema que la inteligencia artificial, ¿cuántos desarrolladores hay ahora en el mundo? 200.000. ¿Qué quieren hacer todos los que tienen Foreign Report? Pasarse a Apex, ¿ok? Pero vamos de vuelta. Forms y Report siguen siendo una herramienta extremadamente robusta. 14 versiones. 14 versiones. Y cada versión no es que sale cada año, sale cada 2, 3 años. ¿Sí? Entonces, a ver, sigue AP remando para adelante, ¿sí? Va con una velocidad importante. Ya va a alcanzar la forma. No te preocupes, que lo va a hacer, estoy seguro, porque el equipo de Ape realmente está comprometidísimo. Y si Larry Ellison mismo lo dijo, porque yo lo voy a desmentir.
Ajá. ¿Quién soy Ahora, yo? Nadie soy. esa es una dirección política de la organización y bueno, básicamente, aunque hoy no esté a cargo como presidente y esté ya viendo los toros un poco más alejado y sea Zafra y ahorita se me va el nombre de la otra persona, los que estén a cargo, pero viéndolo dentro de esta parte de contexto, si bien acabas de hacer u- u- un, un resumen histórico muy importante de la parte de Apex, y como tú dices, esa carga posiblemente la conozcamos nosotros, los viejos, de que se decía que esto es para llegar a reemplazar Excel y no usar Excel, pero las nuevas generaciones difícilmente se acordarán de eso. Las nuevas generaciones empezaron, como tú dices, posiblemente con versiones como la 18 en adelante. Eh, Tengo un amigo aquí en Costa Rica que es un fiel defensor de Farms and Reapers y habla con el product manager francés del producto y alemán y constantemente están intercambiando información. Y él lo vamos a hacer. Tú sabes de que yo me doy ciertas libertades, pero con ciertos términos. Pero si hay algo que lo reputea a él, es hacer esa afirmación de que Apex es más que Farms and Reports. Y yo creo que acabas de hacer una muy clara exposición de que definitivamente no es así. No, Estamos con una herramienta que está, si lo vemos así, inclusive ni siquiera estaría en una edad de pubertad, estaría en un proceso no, de estaría crecimiento. saliendo de la pubertad, digamos, cuando estamos hablando de que Phony Report es una herramienta hiper madura. O sea, estamos hablando de una herramienta de 30 años contra una herramienta de 8. ¿Ok? Así que es como comparar, si tengo que compararlo, digamos, si tuviese que compararlo, diríamos que si comparamos versiones de Forms a lo largo de la historia, versión 3, ¿no? Form 3, que Eh, era carácter. bueno, no, 1.0. Empecemos por la Uno, uno punto bueno, cero que está yo la bien, conocí. no, no sea tan malo. 3, seguía siendo carácter. 4.5, 4.5 ya Developer. 6, claro, 6, ¿no? 6 híbrido, Ajá. 10, 12, ahora 10, 14, 11. Recuerda que 10, primero 11, me 14, brinca 10, bien. 11, 12 y Porque le 14. perdí un poco el rastro ya cuando estaba ya por el 10, ya le perdí el Ajá. rastro. Y que ya se le Bien, cambia el nombre y ya se convierte en una herramienta de tres capas cuando pasa a bueno, llamarse Constant y ahí Report yo ya Service. y ahí yo ya le perdí el rastro, ¿ok? Porque ya estaba en otra, yo, ¿sí? Eh, Más que nada, ¿por qué? Porque yo decía, a ver, ¿cuál fue mi pensamiento cuando estaba allá por el 2007 de ese cambio? ¿Por qué el cambio de Forma Report, de Forma Report, una herramienta sólida, a Apex? A ver, es el requerimiento del cliente el que manda, digamos, o sea, el cliente manda. El cliente dice web. El cliente es el boom de Internet, es el boom de todas esas cosas. Necesito disponibilidad, necesito. Y para poder llegar a esos forms no estaba, a ver, participé de proyectos de form híbridos, ¿sí? De migración a versiones híbridas, cliente-servidor usando WebLogic y trabajando en la nube, ¿sí? O sea, trabajando en Internet de repente con Phony Report. Durísimo, ¿sí? Difícil de implementar, pero funciona perfecto, ¿sí? Pero el costo era elevado, sigue siendo elevado, ¿me entienden? O sea, entonces vos necesitas una herramienta que puedas trabajar con los clientes y que puedas dárselo a un costo razonable, un poco más razonable. Forest Report es una excelente herramienta, sigue siendo cara. Acordemos que cara, hay que pagar la licencia de desarrollo, hay que pagar licencia de WebLogic, que es un servidor de aplicaciones excelente, pero es caro, ¿sí? Las grandes empresas tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Las pymes y las empresas más chiquitas se quedan relegadas. Necesitan, necesitan un nicho intermedio en donde entrar. Y creo que Oracle mismo, como negocio, vio eso. Vio que necesitaba tener un producto para las masas, digamos, de escasos recursos, digamos, ¿no? Porque vos pensás en Oracle y pensás en caro, digamos, y desde hace años que Oracle tiene una política de ciertos productos gratis, incluso, ¿no? A un costo muy accesible. Entonces,
creo que en eso hubo un cambio en Oracle hace varios años, ¿sí? Y creo que todo este tema de IP viene a sumar a a ese ecosistema, ¿no? A competir un poco con lo que es open source, ¿sí? A lo que, a lo que brindaba, ¿no es cierto? Apache, a lo que brindaba Python, a lo que brindaba MySQL, que bueno, ahora lo absorbió, obviamente, o a lo que brindaba JavaScript, pero con otras librerías, ¿no? No sé, Bootstrap o otra cosa. Salió a competir a eso, digamos, para el desarrollo, pero no de, de páginas web, de sistemas empresariales hechos en Ujú. eso, no, Hay, no hay, páginas web. hay un detalle, José, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero recuerda que generalmente Latinoamérica se ha reconocido como un territorio donde es muy difícil la venta de software. Recuerda que los niveles de Lo estás diciendo piratería, de una forma muy amable. sí, los niveles de Muy difícil piratería, la venta de software, por no decirlo de otra forma, porque de software está lleno, digamos. exacto, pero tenemos los índices de piratería de Ya, los más altos junto con las zonas asiáticas, ¿ok? pero no, pero le sirvió a Latinoamérica porque se libró del back de hace unos días. Sí, Por lo menos las aerolíneas seguían funcionando exacto, pero hay con un otro tema, cartelito, ¿no? ajá, hay un tema ahí interesante que recuerda que, Perdón, es una broma, es una no, no, broma. no, sí, igual, eh, allá por el año 2002, cuando deja de tener soporte Forms and Reports, Developer 6C, ¿ok? Se habla de nuevo cambio de política y se habla de que Forms and Reports se va a dejar de soportar y que no sé si te acordarás que hubo un capítulo intermedio, un noviazgo ahí de muy corto duración como fue ADF. Todo el mundo dice, desarrollemos Sí, en ADF, ¿ok? No surge efecto, sale, mandan a decir, bueno, viene Forms and Reports Service, versión DG, pero ahora cada licencia de Forms and Reports Service cuesta $23,000 y se licencia como si fuera Enterprise Edition por 2 cores, $23,000. Cuando los me estoy runtime, enterando de esto, ¿eh? Me estoy ajá, enterando de esto, porque como cuando te los dije, yo ya le runtime, perdí, ajá, yo ya le perdí Mira, todo esto que me estás diciendo simplemente está reforzando todo lo que te acabo de decir, ¿ok? ajá, por Todo eso lo que te lo acabo de estoy decir. mencionando. Los runtime antes del 2002 de Developer 6C eran gratis. Vos necesitabas una licencia para cada desarrollador, pero el Y no, runtime no tenías que pagarlo. Cuando después del 2002 lo que hace es que la gente que no tenía licencias y que quería comprar Developer 6C, ya no le vendían Developer 6C. Le decía, si vos necesitas Developer 6C, aunque sea cliente servidor, tienes que comprar al menos una licencia de Forms and del Record developer. Service. Exacto, $23,000, ¿ok? Y entonces, aquí te digo dónde refuerzo esa capacidad de esa herramienta, porque no sé si recuerdas que Forms and Reports sale una versión para Linux y en el 2006 yo estaba en Semaco. Semaco empieza a decir, bueno, vea, tenemos un tema de licenciamiento, porque todas las aplicaciones, todas las cajas, teníamos muchas cajas, donde hay tiendas, hay cajas, es lo que se necesita para poder cobrar, eso es lo que genera. Obvio. Pero estábamos pagando una factura muy grande a Windows, a Microsoft por Windows. Y entonces llega y me dice, ¿de qué manera podemos hacer para hacer algo distinto? Y se me ocurre a mí, le digo, ¿por qué no Linux. migramos a Linux los Forms and Reports? Porque no era service, era Y runtime era y se más podía barato. migrar, se podía recompilar. Se Claro, instalaba claro. la herramienta de Sí, sí, Linux pues simplemente se recompilaba y ya está. y montamos, en aquel entonces me acuerdo que montamos Mandrake en las Mandrake, máquinas, Mandrake. de las cajas e hicimos correr todos los forms and reports recompilados en Linux. Y fue un éxito total porque ahorramos una cantidad de dinero Uf, anual, montones, ¿y con te lo de tocó Windows. algo? ¿Y te tocó algo? No, no, pero la Eso es lo que satisfacción, siempre pasa, ¿ves? la- Nunca nos toca nada, fue decimos. una satisfacción grande Esas cosas, porque me acuerdo y que te vas a morir de risa. El famoso web útil que le decían uno. ¿cómo es? A ver. Aquella librería web útil, Ah, que era, web útil, sí, 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 web nosotros útil. le decíamos aquí en Costa Web Rica, le útil, decíamos web útil, que web todo lo útil, utilizaba, eso fue todo un arte, porque web útil, sí. para poder imprimir los recibos, había que Y manipular sí, esa librería para poder hacer ese.
Entonces, eso se pudo hacer en aquel momento, a pesar de todas las situaciones y creo que todas esas experiencias acumuladas, como bien lo dices tú, hoy en día todavía hay un montón de mercado de clientes con forms and reports, con developer, con runtime, ni siquiera con Sí. service, ¿ok? Que Y todos van a venir a Apex, no te preocupes. a eso es eso es lo que te Eso iba es a para preguntar. tirarle la bomba al amigo de Forbes. Ahora la bronca que hay es de que con el hecho de que no podemos soportar forms and reports más allá de 12102, todo el mundo quiere usar una base de datos nueva y ahí no Ah, tiene sí. otra. Ahora, desde tu punto de vista, porque yo tengo mi criterio, pero desde tu punto de vista como persona especialista, ¿ok? Para que la gente que no ha escuchado y que todavía está en eso, ¿qué tan fácil es hacer eso? Porque en algún momento se vendió, miren, es facilísimo. ¿Qué cosa? Migrar de Pasarse de Forms and Fortnite Reports Report a a Apex. Apex. ¿Qué les dices? Primero, que no es como se lo piensan. Eh, que todo lo bueno requiere esfuerzo, ¿ok? Y que es un proceso, ¿sí? Es un proceso, bien, pero que es un proceso mucho menos doloroso que pasarse a cualquier otro lenguaje, totalmente, mucho menos doloroso que cualquier otro lenguaje y que pueden reutilizar prácticamente el 80 o 90% de lo que han hecho, ¿sí? Entonces eso ya es una ventaja muy importante con relación a cualquier otra cosa. A ver, te sigo. Form y Report, ¿te resuelven el problema? Sí, bien. ¿Te lo resuelven bien? Sí. Te lo, todo lo que estás haciendo, tenés gente para poder trabajar con Form y Report, no vas a tener problemas de licencia, no vas a tener ninguno de esos dramas. Seguí en Form y Report. Seguí en Form y Report. No te molestes en pasarte a Apex, ¿sí? No lo hagas. Eh, ahora, si tenés requerimientos que no estás pudiendo cumplir con Form y Reports, por lo que sea, y Apex sí te puede ayudar y puedes comenzar a trabajar en un híbrido, decir algunas cosas nuevas con Apex y empezar a jugar con Apex. Y una vez que empieces a jugar con Apex, te vas a enamorar. Y una vez que te enamores, ya estás chao, porque te vas a casar. Eh, es así. O sea, y eso que vengo de Funny Report, y me encanta Funny Report. ¿Sí? Eh, productividad, facilidad de uso, capacidad de que yo pueda utilizar PLSQL, todas mis habilidades PLSQL ahí adentro. Trabajar directamente con los objetos de base de datos sin tener que tener nada en el medio que me esté molestando, sino que directamente estoy trabajando sobre la base de datos, como lo hace Forms, ¿sí? Pero que mi aplicación sea totalmente compatible con todo tipo de dispositivos, adaptable a cualquier pantalla, instalable, porque es PWA, utilizar capacidades que tengas los dispositivos móviles para poder captar imágenes, leer un código QR, guardar información, validar la identidad, capacidad de ampliar utilizando un lenguaje de programación ancestral como el JavaScript, digamos, HTML, CSS. Son ventajas competitivas muy importantes, ¿sí? Para simplemente una herramienta de interfaz. Vamos a vuelta. Yo te hablo de Apex simplemente porque me gusta la herramienta. Bien, me gusta. Es una de las herramientas que yo utilizo en mi trabajo. Una de ellas. Hablo bien de ella porque me ha dado resultados muy buenos. Muy buenos. Mejores que lo de Forms. A ver, tengo lugares donde tengo Forms y tengo Apex. ¿Sí? Y tengo mejores resultados con las aplicaciones que hago con Apex que con las que hago con Forms. ¿Sí? Tengo mejor aceptación por parte de los usuarios de las aplicaciones que hago con Apex que las que hago con Forms. Eh, a ver, no digo que no vaya, con Forms no lo puedas llegar a hacer. No sé las nuevas versiones. Tal vez sí, probablemente lo puedas hacer con más esfuerzo. Eh, probablemente también. Y además, después tengo a los chicos, los nuevos programadores. Los nuevos programadores.
no sé si le quieren más de Forms y Report. No, programadores quieren trabajar desde su casa, quieren tener una IDE de desarrollo que no que pueda llevarla a cualquier lado. Y con Apex vos te conectás a un servicio y desde ahí desarrollás, no tenés que tener nada instalado, no tenés que tener un developer instalado, ni configurado, ni nada. Directamente una URL empezás a desarrollar en equipo. Tienes herramientas de monitoreo, de seguimiento. O sea, no es una herramienta solo de desarrollo de interfaz, es una plataforma para que cuando vos desarrollas tu aplicación después la puedas monitorear, la puedas seguir, puedas verificar los usuarios que están conectados, veas la carga, puedas hacer debug, puedas hacer de todo ahí adentro. Cosas que Conform, al menos hasta la versión que yo trabajé, que fue la 10, por ahí más o menos, no tenía. Tenía que tener yo todas esas herramientas aparte, tenía que armarlas yo, esas herramientas de analytics. Eh, Gráficos hermosos que puedes hacer, que compiten contra con una herramienta de business intelligence, como MicroStrategy. De repente, eh, hermosos gráficos, componentes extremadamente eh, interactivos para los usuarios, que cada vez que sale una versión nueva, mejoran aún más, sin necesidad que yo toque nada de mi código, actualizo ahí y ya me lo sube automáticamente, esos elementos y todo que suben automáticamente el look and feel a una cosa nueva. Demasiadas ventajas, demasiadas. Eh, Forms, me gustaría escuchar que Form haga eso, o sea, que, pero de vuelta. Está saliendo de la pubertad, no es una herramienta madura. Sigue el camino todavía para adelante. Y hay cosas que se van a echar para atrás, como en el mundo web pasa, cosas que se sacan y cosas que se ponen, cosas que vienen, cosas que van, pero el equipo de IP nos asegura escalabilidad, escalabilidad. ¿Mm? Eh, Es Bueno, demasiado, la suma de las cosas es demasiada, ¿me entiendes? O sea, como para decir, no, no te vayas a eso. La curva de aprendizaje no es de años, ni de muchos meses, son semanas, 6, 7, 8 semanas. Y ya tenemos un desarrollador medianamente productivo que puedes colocar dentro del equipo de desarrollo. A ver, mi expertise principal, ¿cuál es? Por si acaso no lo sabes, es la formación de equipos de desarrollo. Yo formo equipos de desarrollo desde cero, ¿sí? Dándoles metodología, buenas prácticas. Por supuesto, tengo un set de herramientas que es mi favorita, digamos. Entonces, si ese equipo justo usa ese set de herramientas, para mí es mucho más fácil, digamos. En donde Apex es una de esas herramientas, pero tengo un montón de otras, digamos, ¿sí? Desde el diseño de base de datos, para diseñar base de datos, para construir sistemas, metodología para esto, para aquello, buenas prácticas para todo, ¿no? Y metodología y desarrollo con Apex. Yo no soy un programador JavaScript, por ejemplo. Sé que a Apex vos le puedes agregar un montón de cosas y sobreescribir un montón de cosas usando JavaScript. Yo soy un fanático de defensor del uso de las herramientas nativas, ¿sí? O sea, usarlas nativamente y beneficiarte de todas las actualizaciones que te vengan después, digamos, ¿vean? Eh, y si no tenés otra, bueno, métele mano, digamos, pero como última estrategia, digamos, porque lo interesante aquí es ser productivo, que sea agradable, que sea interesante, que el usuario esté contento, que sea una experiencia nueva para el usuario y que lo deslumbres, ¿sí? Con algo que realmente no se esperaba, ¿sí? Y la verdad que Apex me ha permitido hacer eso y Form no tanto. O sea, cuando le mostraba una pantalla de Forms y gracias te decían, ¿verdad? Pero como que te miraban y cuando le mostró una pantalla de Apex digo, wow, te dicen, o sea, te abren los ojitos así grandes. Y tener como desarrollador, o sea, como líder de equipo ahora y como líder de mentor de equipo y ver esa cara en los usuarios finales, decimos, wow,
algo estoy haciendo bien, por fin. Digo, Ahora, y no era tan, no era tan difícil. lo que no está bien es que generalmente habíamos hablado de que son 60 minutos y llevamos para hora y media hablando. ¿En serio? No me di No nos cuenta. hemos dado cuenta. Exacto. José, vamos a ver. Vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Nos has Dale. dicho muchas cosas interesantes que sé que mucha gente va a agradecer lo que acabas de decir, tus comentarios con respecto a este gran dilema que existe, realmente existe un dilema entre los defensores de Forms and Reports y la gente de Apex. Pero vamos a ver, vamos a ir cerrando. Voy a decirte dos palabras o dos conceptos y tú me dices, me escoges uno de ellos. No se vale decir los dos, ¿de acuerdo? En esta dinámica. ¿De Wow. acuerdo? Vamos. ¿Chilaver o Maradona? Chilaver, ¿Iguazú o Río de la Plata? Iguazú. ¿Paraguay o Argentina? Hijo de, no seas así. Chao. Chao. Bueno, José, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Sabes que el programa siempre lo iniciamos con una canción que el invitado especial es el que la escoge. ¿Cuál canción te gustaría? Vamos a ver. No sé, si me vas a salir con que quieres escuchar una canción clásica ahí en piano por tus... O si quieres algo mucho más moderno, ¿qué te gustaría escuchar al inicio del programa? Bueno, te tiro esta entonces. Lose Control de Teddy Swing. Ok, vamos a buscarla y así lo haremos. Gente, Dale. muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa, la invitación para que nos acompañen en el próximo capítulo. Y José, un fuerte abrazo, mi hermano. Mucho gusto Un y abrazo también espero para vos, muy hermano mío. pronto podernos ver y poderlo hacer de manera personal. Como siempre te digo, un placer siempre hablar contigo, ¿sí? Y la vida nos va a seguir encontrando. Nos vemos en Asunción, si Dios quiere.